Mentalismo. La vida ocurre a través de nosotros. Existe un campo magnético compartido, llamado de distintas maneras: holograma cuántico, la mente de Dios, la mente de la naturaleza, el campo magnético, la matriz divina, Dios. Entre década del 90 y 2000, entre 1990 y 2000, estudios científicos han demostrado que lo que alguna vez algo estuvo unido, al separarse siguen conectados. También se habla del Big Bang como origen, como posible teoría de origen de nuestra realidad tridimensional. La teoría del Big Bang enuncia que en un momento todo estaba unido y que hubo una explosión, y en esta explosión se separaron los elementos y se empezó a generar todo un desarrollo biológico a partir de las ondas de frecuencia de las energías que se dispararon. La interacción entre unas y otras fueron generando distintos cambios, estados y movimientos, y fueron creando la realidad en la que vivimos. Esto es la teoría del Big Bang. Es la teoría sobre la cual se supone el origen de nuestra realidad tridimensional. Otro hecho es que el ADN influye en este campo que hablábamos al principio, el campo, la matriz divina, el campo electromagnético compartido, el holograma cuántico, la mente de Dios. El ADN influye en esta matriz divina. Otro hecho es que la creencia humana, que es la unión entre pensamiento y emoción, entre los chakras superiores y los chakras inferiores, por decirlo de una manera, esta unión crea la creencia. Y la creencia es capaz de cambiar el ADN humano, y que a su vez este ADN humano influye en el campo compartido. O sea que las creencias son lo más poderoso que existe a nivel creación, según todas estas teorías ordenadas y comprobadas tanto por la ciencia como por la religión, donde se empieza a entender la unión de estos conceptos vistos desde distintos puntos de vista. Entonces podemos decir, otro hecho es que al cambiar nuestras creencias con respecto a las posibilidades, a nuestras posibilidades materiales y del mundo, al cambiar estas creencias y al poder proyectarlas desde el pensamiento, esto con el tiempo, manteniendo este campo morfológico, esta realidad que al principio es un pensamiento, se termina manifestando en la realidad tridimensional. Y acá entonces decimos que la creencia cambia el ADN y el ADN cambia la materia. O sea, cambia el campo, que es donde se expresa la materia. A este pasaje a esta transformación se le llama epigenética, a la transformación en la cual la creencia influye en el ADN, en la cual la creencia influye en la modificación del ADN. Esto se le llama epigenética. Esto es el cambio en el ADN mediante tu cambio de creencias. Y a todo esto
tenemos al antiguo sabio que existió unos 5.000, hace 5.000, 10.000 años, antes de Cristo, entre 5.000 y 10.000 años antes de Cristo, existió un sabio cuyo mensaje se extendió por todo el territorio. Este sabio se llamó Enoc y tuvo otros nombres en distintas culturas cercanas, porque todas las culturas, todos los pueblos se los querían apropiar porque era un gran sabio, y cada pueblo, cada cultura expresó de forma distinta el nombre de este sabio. Y lo que es, una de las cosas que decía es: como es arriba es abajo. Entonces, como es en la creencia, arriba, chakras superiores, pensamiento, es abajo en la materia, manifestación, chakras inferiores. Entonces acá es donde podemos entender que los libros antiguos, la sabiduría antigua, no era literal en todos los casos, sino que en la mayoría de los casos sí era literal, en el sentido de que estaba queriendo expresar una verdad profunda, pero que al no poder ser entendida en forma tan objetiva, por decirlo de una manera, entonces se usaba mucho la metáfora y se usaban simbologías, metáforas para explicar ciertos conceptos muy profundos de la realidad, de la creación de la realidad. Y bueno, con las limitaciones del ser humano, donde a veces esta incapacidad de poder tener esa delicada percepción, esa fina percepción, de repente, personificar a Dios en alguien que parece un ser humano, por ejemplo, como un hombre con barba. O sea, ¿cuántas personas realmente lo han creído así? Porque hay cierto punto en donde el ser humano puede tocar ese estado de limitación donde su capacidad de comprensión es limitada. Entonces, para entender algo a veces es así, es como un poco cuadrado, pero como estamos evolucionando, nuestra capacidad de comprensión se está ampliando y estamos pudiendo llegar a entender sería la palabra, estos conceptos finos, ¿sí? Son conceptos muy finos de la realidad, de la creación, cómo son teorías muy, muy desarrolladas, digamos, y que empiezan a tener sentido unas con otras, donde antes había discordia, porque no, ¿quién tiene la verdad? Bueno, ahora se entiende que son distintas maneras de expresar una verdad. Y decía el doctor Bruce Lipton, un doctor en biología celular, enunció que el comportamiento biológico puede ser controlado por fuerzas invisibles, entre las que se encuentran los pensamientos. Y ahora vamos a compartir esto. No puedes dibujar los celos, la envidia, el remordimiento, el sufrimiento, pero un hombre en llamas puede representar el dolor que experimenta con las emociones. Como estábamos hablando de la representación a través de símbolos o metáforas. Por ejemplo, el infierno es una metáfora del sufrimiento humano en todas sus formas. La justicia, ¿cómo la puedes representar en un lienzo pintada? Y por ejemplo la puedes representar como una mujer con los ojos vendados y una balanza, y así entiendes que de repente simboliza la justicia. Asimismo es con todos los textos sagrados, libros de sabiduría antigua. Están escritos en gran parte de los casos con metáforas para dar a explicar conceptos profundos, difíciles de personificar, difíciles de entender, sino de otra manera. Por ejemplo, vamos a rescatar una analogía con el texto de Adán y Eva, cuando habla de que Eva comió el fruto prohibido. Eva representa lo femenino, el mater, la materia, la tierra, y Adán representa lo masculino, el pater, el patrón, el pensamiento. Entonces, cuando la materia come del pensamiento prohibido,
Entonces la materia se enferma. Si yo me alimento de pensamientos que no son saludables, después mi materia se enferma. Entonces acá Adán representa la mente, el cielo, la conciencia, el inconsciente. La mente puede ser consciente o inconsciente. Digamos que el pater, el patrón, es el pensamiento consciente o inconsciente. Y cuando el cuerpo se nutre de este pensamiento inconsciente, entonces es cuando siente miedo. Pero si se nutre de pensamientos conscientes, tiene entendimiento y puede desarrollar la compasión, el amor, la armonía. Entonces, desde la Grecia, desde Grecia existe el concepto de psicosomático. Psico viene de psique y significa alma humana, que se refiere a todo lo relacionado con los procesos del pensamiento. Y psicosomático significa que psique influye sobre soma, ¿sí? O sea, el pensamiento influye sobre el ADN. Las creencias, que son los pensamientos, influyen en el ADN. Y el ADN, que es el patrón, es lo que después le da forma, estructura a la materia, a la manifestación de la materia. Es por eso que nuestro cuerpo se puede sentir triste, cansado, energizado y todo, y tiene mucho que ver con los patrones de pensamiento que nos están atravesando, ya sea consciente o inconsciente. Entonces es por eso tan importante enfocarnos en dominar nuestra mente. Y para cerrar, lo que dijo Buda: somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con el pensamiento. Con ellos hacemos nuestro mundo.